estos dos versículos y están allí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Todos vamos a leerlo. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabra de Dios. Tomen sus asientos. La semana pasada, mis amados hermanos, comenzamos un tema que se titula Los dos caminos. Uno, el camino diseñado por la imaginación humana, la sabiduría humana y los deseos humanos. La semana pasada aprendimos que el camino número uno es un camino muy popular. ¿Qué quiere decir popular? Que a todos les encanta. Es popular, es muy conocido. Jesús habló acerca de este camino en los versículos que apenas leímos, especialmente el versículo 13. Jesús dice: porque ancha es la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, no pocos, y muchos son los que entran por ella. La expresión de Jesús al decir muchos son los que entran por ella nos hace entender que es un camino bueno en la perspectiva humana. También nos hace entender que es un camino agradable a los ojos humanos y que es un camino codiciable para alcanzar fama personal. Por eso es muy popular. Muchos, dice Jesús, muchos son los que entran por ella. Escuche eso, son muchos, no es pocos. Adán y Eva tomaron la decisión en andar en este camino miles de años atrás. En Génesis, vayan conmigo en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 se nos narra una escena, cómo fue la caída del ser humano. Y en el versículo 6, ¿están ahí? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. El final de la historia todos lo sabemos. Adán y Eva fueron sacados del Edén. Años después murieron físicamente. El plan original de Dios, hermanos, para el ser humano es tener inmortalidad eternamente. Que el hombre y la mujer nunca mueren. Pero por tomar el camino de su imaginación, su deseo carnal, ¿qué pasó? Murieron. El camino de la imaginación humana es un camino de muerte. Es un camino muy peligroso. Es de perdición. Dice en Génesis capítulo 7, en el versículo 21, la mitad del versículo 21 dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy, en este siglo XXI, es popular escuchar la gente decir:
Una mentira piadosa no es nada. ¿Saben qué es una mentira piadosa? ¿Sí lo saben? No. ¿Cuántos han llegado tarde en el trabajo esta semana? Y le dijo al mayordomo, es que había mucho tráfico. Como si viviera en una ciudad grande, ¿no? Es que había mucho tráfico. Pero no es que había tráfico, es que no se despertó. Y es creyente y dice, una mentira piadosa no hace nada. Eso es camino del hombre. Él piensa que eso está normal. Una cerveza no te hace daño. 1 o 2 es permitido, dice el hombre que ha creado su propio camino. Todas las religiones son un camino para ir al cielo. No importa si eres musulmán, budista, ¿cuál más? Otros sinfines de religiones. Todos nos llevan al cielo. El Papa de los católicos apenas dijo que todas las religiones nos llevan al cielo. Todos somos hijos de Dios, él dijo. Razón que tenían hoy en el tiempo la iglesia más famosa. Llaman a los creyentes hermanos. Ya están, se imaginan, ya nos están aceptando como hermanos. Antes éramos herejes. Ahora somos hermanos. Porque esa es la nueva moda, eso es lo que está pasando. Todos somos hermanos, dicen, porque todos venimos de Dios. Estos son palabras que escuchamos a menudo en las redes sociales, incluso en algunas iglesias liberales en estos tiempos. Pero todo eso es una ilusión del hombre, una imaginación del ser humano, un camino a la perdición. Porque hay un solo camino para ir al cielo, la cual es nuestro punto número 2, los que están llevando nota. Hay un solo camino para ir al cielo. No hay 2, 3, 4, 5, hay un solo camino. El punto número 2, el camino que nace del corazón de Dios. El camino que nace en el corazón de Dios. Ese es el punto 2. Este camino, hermanos míos, no es como el camino de la imaginación del ser humano. El camino que nace del corazón de Dios es un camino estrecho. Así dice Jesús al comienzo del versículo 13, en Mateo 7:13, que dice, entrad por la puerta estrecha. El ser humano solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta estrecha. Y la puerta estrecha, hermanos, es Cristo mismo. La puerta estrecha es Cristo mismo. Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Para entrar en el reino de Dios, no se entra por méritos humanos, por obras humanas, o por algún tipo de religión, sino por fe en Jesucristo. Jesús lo dejó muy claro en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. No hay muchos caminos hacia Dios. Dios ha provisto un solo camino. Y es el camino que nace del corazón de Dios, que es Jesucristo mismo. Este camino que nace del corazón de Dios es Dios mismo quien la revela. No nace de la imaginación humana, sino de la revelación divina.
escuchen esto, no involucra la mente humana del camino que nace del corazón de Dios. Dios no necesita la opinión humana acerca del camino verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces nosotros pensamos, Dios y yo, ¿no? Dios y mi persona. No, Dios no interactúa individualmente y Él te va a tratar individualmente. Lo que está plasmado aquí es universal. Las reglas que están aquí, las normas, los mandamientos de Dios, que está en su palabra, es para todos. Él no va a decir, pobrecito mi hijo, no quiere andar en el culto, está bien, lo voy a tratar diferente. No. Dios nos trata igual. Así que Él no necesita tu opinión acerca del camino, sino tienes que conocer lo que es el camino y debes andar conforme al camino. No moldear el camino a tu estilo de vida, sino tu vida tiene que ser moldeado por el camino que Dios ha revelado en su palabra. Él no necesita la imaginación humana. ¿Por qué? En Isaías capítulo 55, vayan ahí conmigo. Isaías capítulo 55. En el versículo 8. ¿Están ahí? Escucha lo que dice Jesús. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Dios tiene un camino superior al razonamiento humano? No va a basar de tus pensamientos. Razón tenía el rey David cuando dijo en el Salmos 86, en el Salmos 86, 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema tu nombre. El creyente verdadero, el Hijo de Dios, no inventa el camino. El Hijo de Dios, el que ama a Dios, el que sirve a Dios en espíritu, en verdad, no inventa su propio camino. Él no va a decir, Dios va a aceptar esta mentirita porque es mentirita chiquita. Dios va a aceptar esta excusa porque viene de mí. No, Él no va a inventar eso, es un invento. Dios acepta un poquito de cerveza, eso es invento del hombre. El creyente no inventa el camino, lo aprende de Dios a través de la Biblia. Hay muchos que dicen, pero la palabra de Dios dice así, y nunca dice así en la palabra de Dios. Shishkane gomam Dios hashgati, pero ¿dónde se encuentra? ¿Quién sabe? En Federico capítulo 1, versículo 1. Porque lo ha inventado. El camino que nace del corazón de Dios es un camino de obediencia. La puerta es estrecha porque exige obediencia. La puerta es estrecha porque exige ¿qué? Obediencia. Implica arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento total. Implica fe en Cristo Jesús. Implica negarse a sí mismo. Implica seguir al Señor Jesús.
En Lucas, vayan conmigo en Lucas. Lucas. En el capítulo 9. Jesús dijo así en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tan fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El camino que nace del corazón de Dios nos conduce a la vida, hermano. El camino que nace del corazón de Dios nos conduce a la vida. Jesús dejó claro en Mateo capítulo 7, donde estamos estudiando. Regresemos ahí. Mateo capítulo 7, en el versículo 14. ¿Están ahí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aunque la puerta es estrecha y el camino es muy difícil, pero nos lleva a una vida de abundancia aquí en la tierra y en la eternidad en la presencia de Dios. ¿Sí? Este camino, hermanos, la puerta estrecha y el camino es muy difícil. No es popular, ¿saben? No es popular. Según Jesús, y pocos son los que la hallan. No es popular. Si fuera popular, estas bancas que están aquí estarían sobrellenadas. Este camino no es popular. Es difícil. Todos se cansan. Hasta incluso había unos discípulos de Jesucristo, cuando anduvieron detrás de él, dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede aguantar? Y muchos se alejaron de él en aquel tiempo. Pero tiene abundancia, tanto terrenal y tanto en la eternidad. Eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. Busquen conmigo en Juan 10, 10. En el Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan. En el capítulo 10. En el versículo 10. ¿Están ahí? Escuche qué dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Tanto aquí en la tierra hay paz, hay tranquilidad al lado de Jesús. Cuando usted anda en momentos difíciles, en apuros, ¿verdad que se encuentra paz y tranquilidad al lado de Jesús? Cuando usted lee esa palabra de Dios que dice en Primera de Pedro, en capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es una paz, una tranquilidad. Así que estando al lado de Jesús, aunque la puerta es pequeña, aunque el camino es muy difícil, pero hay paz, hay tranquilidad. Él nos ha dado vida. Usted tiene vida, yo tengo vida. Todos los que hemos confiado en Jesús tenemos vida. Por eso dice en primera carta de Juan,
En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, que es Jesucristo. Escuchen eso, hermano. Usted tiene vida, yo tengo vida, porque estamos en el camino que nace del corazón de Dios y que no nace en nuestra imaginación. Hay aquí un contraste bíblico de los dos caminos. Escuchen esto. El camino número 1, camino del hombre. El camino del hombre está basada en la opinión humana. ¿Cómo te sientes? Si te agrada o no te agrada. Si te sientes cómodo o no te sientes cómodo. Hoy en día, el camino del hombre prefiere estar en una iglesia donde se siente cómodo, donde sus pecados no son atacados, donde le dicen todo está bien. Lleva una vida espiritual de mediocre. Está basado en la opinión humana. El camino del hombre está basado en popular y estar cómodo. El camino del hombre está centrado en el yo, en el mero ego del hombre, donde se le predica la prosperidad, la sanidad, de bienestar, que el camino del evangelio es color de rosa. Pero no es así. El camino del hombre conduce a la perdición. Pero el camino de Dios, el número 2 que estamos estudiando, camino de Dios, está basado en la verdad revelada. En la verdad revelada. El camino de Dios requiere fe y obediencia. El camino de Dios está centrado en Cristo solamente. El camino de Dios conduce a la vida eterna. El camino de Dios conduce a la vida eterna. ¿Está en ti? Hay una palabra de Dios que se encuentra en Isaías. Vayan conmigo en Isaías. En Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. En el versículo 6. ¿Están ahí? Escuche esto, hermano, es muy maravilloso. Este es poderoso, este mensaje que se encuentra aquí. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Sí? ¿Entienden eso? En Canjobal. Ajanertot anan paisatkan, kash ayanet anan kapash sachosti. Asatkan tu, okaikan ashkawal ayah mup, asha sachosti, icham askachi yun yichampi pichilej, kashok ailai kapas elep anima payib anchochosti, askano us.
¿Cuántos conocen los us? La mosca. Que un ayel anima yul cascachun ayel no us. Voy, espera, vamos a parar. ¿Te echun ayel no us, hermano? ¿Cómo? Ah, gracias, hermano. Así. Ella, vaya el naquina. Ya se murió. Tan rápido. Sigue. Shalom barco mam Dios. Asha hay en ti. Ok. Eshinkol el yin jun el nej. Inkol wal tu. Kam yechel. Yecheloch lachwoch. ¿A mí? Nunca. El camino de Dios nunca se va a acabar. El camino del hombre, su imaginación, se va a acabar. Mis amados hermanos, todo camino humano termina. Todo camino humano termina, hermano. Hasta literalmente. Toma un camino aquí y te lleva, va a terminar. Así es la vida del ser humano. El camino de Dios permanece para siempre, eternamente. ¿O no han leído qué dice el Salmo 1? Vayamos en el Salmo 1. Tenemos tiempo, hermano. Si aquí pasamos otras horas más, lean conmigo el Salmo 1. Todo el Salmo 1. El Salmo 1. Salmos 1. Vamos a leer todo esto. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a leer todo esto. Salmo 1, 1 hasta el 6. ¿Están ahí? Voy a leer un versículo y ustedes un versículo para que todos terminamos en el 6. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el 6 todos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios, tome su asiento. Perecerá. El camino, la senda de los malos perecerá. Así que, mis amados hermanos, jóvenes, señoritas, no améis al mundo, dice Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, perecerá el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice Juan en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Permanece para siempre. ¿Qué camino quiere usted tomar? ¿El camino de la imaginación humana o el camino que nace del corazón de Dios? Conclusión. Desde el principio de la Biblia, hermano, hasta el final, Dios presenta dos caminos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios presenta dos caminos. En el jardín de Edén hubo el camino de obediencia o el de rebelión. ¿Sí?
Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol, porque el día que ellos de él comieren, ¿qué va a pasar? Morirán. Entonces Él les dejó el camino bueno y el camino malo. En el desierto, en la dispensación de la ley, hubo el camino de bendición y también el camino de maldición. Dios les dijo, si obedecieran mis mandamientos y acataran a los mandamientos de Dios, todo les iba bien. Y si no obedecieran, ¿qué va a hacer? Van a ser maldecidos. Van a sufrir. En el Sermón del Monte que estamos estudiando y que terminamos en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte hay una puerta ancha y una puerta estrecha. Hay un camino angosto y hay un camino espacioso. Dios presenta dos caminos para el ser humano. ¿Cuál quiere seguir usted? Está en su mano. Hice el trabajo, hice la tarea de presentarles, pero está en usted. El pastor no lo va a jalar su oreja y decir, tienes que entrar en el camino de que nace el corazón de Dios. No, no se puede. Es como dice en Deuteronomio, vayan conmigo en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 30. Si hay arrepentimiento, no hay. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Están ahí? Que ustedes lo lean juntamente conmigo, para que delante de Dios no haya excusa. Escuchen y leen conmigo. Dice así, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Está delante de vosotros. ¿Cuál quieres seguir? ¿Cuál decides tomar? Cristo sigue llamando hoy. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. Es una invitación. El camino de la imaginación humana, hermanos, parece fácil, pero termina en perdición. Oh, sí, perdición. El camino que nace del corazón de Dios puede ser angosto, puede ser pequeño, pero conduce a la vida eterna. ¿Por cuál camino estás caminando hoy? Contéstate a ti. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a los líderes, hasta incluso te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios nadie lo engaña. Palabra de Dios. Oremos.